acá también hay un desbalance entre los aportes y los requerimientos de uno o varios nutrientes, lo que van a hacer que el organismo se vaya adaptando en el tiempo, y en la medida que la situación se prolonga en el tiempo, el déficit va a empezar a comprometer reservas del organismo. Un déficit de nutrientes de corta duración solo compromete reservas, sin alteraciones en las funciones más importantes. Ahora, cuando esto se prolonga en el tiempo, va a empezar a comprometer funciones vitales, ¿ya? Esto puede ser irreversible y en la mayoría de los casos se inicia en la vida intrauterina. De las causas, como en todo, hay causas básicas que están traducidas en la pobreza, en la desigualdad y en la escasez de educación de las madres, ¿ya? Que van a llevar, por todas estas condiciones, a una falta de acceso a los nutrientes, a los alimentos, una falta de atención sanitaria y que las condiciones de salubridad del ambiente, tanto de agua como saneamiento, digamos, ambiental, sean inadecuadas. Esto va a conducir a que la alimentación insuficiente, una atención inadecuada porque falta atención sanitaria, ¿no es cierto? Y eso influye en la desigualdad, y las enfermedades por estas alteraciones conduzcan a lo que es la desnutrición infantil. Esto, por mucho tiempo, se investigó y se descubrió que en el fondo este es un mal oculto, ¿ya? Porque en el fondo muchos síntomas de la manifestación de la desnutrición estaban atribuidos a factores que eran genéticos o sociales adversos, y que en el fondo se decía, bueno, esto es lo que le corresponde porque socialmente más no podemos hacer, ¿ya? Y esto ocurre mucho, digamos, y sigue ocurriendo en países donde la economía y el desarrollo, digamos, son absolutamente deficientes, ¿ya? Y en el fondo no había estrategias para mejorar este desarrollo económico social y en el fondo disminuir los índices de desnutrición. Esto ocurrió por mucho tiempo, o sea, desde en el fondo cuando se empezó a pensar en esto fue en los años 60, y eso, digamos, ha sido también una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para disminuir los índices de desnutrición. Entonces, de la desnutrición en muchos países nos fuimos a la obesidad, o sea, de un extremo al otro, ¿ya? Además, tengo que decirles que una de las causas también por las cuales yo he visto que los niños suben más de peso hoy en día también es que comen en su casa y comen en el colegio. Sí. La mamá considera que lo del colegio es insuficiente, entonces en el fondo duplican las comidas, o sea, les dan desayuno en la casa, toman desayuno en el colegio, almuerzan en el colegio, llegan a almorzar a la casa y después están las famosas 11 comidas. Y de hecho, en las salas cunas de la muchas veces, estas, digamos, del crece colectivo, todas estas, asegura la alimentación de los niños desde que llegan, les dan la leche, les dan el almuerzo, les dan la leche, les dan la cena, y les dan otra leche antes de irse a la casa. Y en la casa les vuelven a dar más comida. Porque, claro, si el niño cenó a las 5 de la tarde, la mamá no lo va a dejar hasta el otro día sin comer. Algo le dará. Entonces, volviendo a la desnutrición, esta desnutrición crónica, digamos, en conjunto con la pobreza, impactaba negativamente a la población infantil. Y esto se traducía en una mortalidad infantil que estaba en épocas tempranas, y los que sobrevivían a las enfermedades tenían muchas secuelas, ¿ya? Esto condicionó y condicionaba, de acuerdo, digamos, a lo que se fue investigando, es que estas poblaciones en estos países, en el fondo, tenían menos escolaridad, ¿ya? Trabajaban en trabajos que en el fondo estaban más remunerados, ¿ya? Afectaba esto también la productividad, porque eran personas que a veces morían jóvenes, ¿ya? Y esto se iba transmitiendo como de generación a generación. Entonces se hablaba de una transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Entonces estos países se iban dando vueltas en un ciclo en que en el fondo el que venía volvía a repetir lo mismo. Habían embarazos tempranos, habían desnutrición en los niños, llegaban las mamás no tenían educación, los hijos tampoco iban a la escuela, había muchos niños antiguamente,
que terminaban el cuarto básico sin saber leer y escribir. ¿Ya? Y después obviamente ya no los podían seguir pasando de curso, entonces los niños dejaron el colegio. A mí me tocó cuando trabajé en un consultorio rural en la de Maipo, en los años 90, yo veía niños que no estaban yendo al colegio. ¿Y hasta qué curso? Hasta el cuarto básico. ¿Ya? ¿Y saben leer y escribir? No, no sabían. No sabían ni los números. ¿Ya? O sea, nunca pasaron más allá de ir al colegio. ¿Ya? Entonces, esas situaciones, en el fondo, dan cuenta de este mapa en el que estos colores más oscuritos son las zonas donde todavía hay más desnutrición en el mundo. Los rojos también, o sea, lo que es moradito, rojo y anaranjado es donde hay más desnutrición. Si uno mira, Bolivia tiene todavía altos niveles de desnutrición, igual que algunos países centroamericanos, y los amarillos ya están con un indicador más bajo, pero todavía sigue siendo no lo esperado. Y los países en azul son los que no tienen desnutrición. ¿Ya? Entonces, Chile, hoy en día, la desnutrición, el índice es muy bajo. Y en estos países de acá no hay información, porque está en línea. Entonces, la desnutrición junto con la pobreza y el subdesarrollo ya constituyen un círculo vicioso del cual es difícil que las personas se desprendan si no hay políticas públicas que avalen y apoyen que esto de fondo hay que eliminarlo. ¿Ya? En esto, según las Naciones Unidas, hay casi un tercio de la población mundial, a los 2013, bueno, que vivían en estas condiciones. ¿Ya? Este ciclo que se perpetuaba a través de las generaciones consideraba, ¿no es cierto?, un recién nacido de bajo peso de nacimiento, ¿ya?, porque el embarazo era de edad temprana, recién nacido bajo peso de nacimiento, el niño tenía retraso en el crecimiento, ¿ya?, y después era adolescente y volvía a perpetuar esto de la talla baja, el embarazo temprano, con un niño que tenía desnutrición, con un retraso en el crecimiento, y eso también va amparado a trastornos cognitivos, ¿ya? Y eso hace que en el fondo sean personas que sea mucho más difícil educar y mucho más difícil que salgan de este círculo, ¿ya? Esto da cuenta, digamos, de lo que ocurre en los niños desnutridos, en que la sepsis, la neumonía, el tétano, en algunos países todavía, la diarrea, ¿ya? Sean, digamos, un 36% de las causas de muerte, ¿ya? En el bajo niños con bajo peso al nacer, tengan muertes, digamos, neonatales, y la asfixia, que también está relacionada con situaciones muchas veces de la mala acceso, digamos, a la salud que tienen todavía en muchos países que son subdesarrollados y los países, digamos, más pobres del mundo. En el siglo XXI, alrededor de 66 millones de niños y niñas en edad escolar primaria tienen, ¿ya?, o asisten a clases ya con hambre, porque no tienen alimentos en los países de los que viven. La nutrición deficiente, ¿ya?, sigue siendo la causa en un 45% de los niños menores de 5 años, y 1 de cada 6 niños, ¿ya?, en los países en desarrollo van a presentar un peso inferior a lo normal. Estamos hablando hoy en día de los países más pobres, ¿ya? 1 de cada 4 niños y niñas van a tener retraso en el crecimiento y también va a estar asociado por estos condicionantes que vienen, digamos, de la familia, en que tienen menos estimulación para el desarrollo psicomotor, ya no solamente en el fondo se alimentan normal, sino que además logran cognitivamente los aprendizajes van todos más retardados y no logran, digamos, educación en la vida, digamos, adulta. ¿Qué otros factores maternos? Bueno, el estado nutricional de la madre, patologías del embarazo, la paridad. Mientras más partos tiene, más embarazos ha tenido la mujer, y cuando hay embarazos múltiples hay más riesgo. Abuso de sustancias, que es un tema hoy en día. En el niño, las enfermedades infantiles congénitas adquiridas, que es un grupo que nosotros vamos a ver hoy en día que pueden tener desnutrición, recién nacidos de término, factores asociados al parto y la lactancia. Y en la situación ambiental,
En la ausencia o negligencia, cuidado por parte de los adultos que los cuidan, catástrofes, situaciones económicas que hacen que en el fondo disminuya el acceso a la atención a la salud o no existan los recursos, la pobreza, el analfabetismo y las malas condiciones higiénicas sanitarias. Es una cosa que, no sé si ustedes saben, pero en Latinoamérica nosotros somos de los pocos países que tenemos un sistema de agua potable, de tratamiento de aguas servidas y de alcantarillado a nivel, digamos, de Latinoamérica. O sea, en muchos países no han alcanzado, y en muchos países no hay agua potable y todavía tienen que consumir agua que compran, que está potabilizada, porque no pueden consumir agua de la llave. ¿Ya? Por eso cuando uno va a otros países de repente tiene que tener cuidado. ¿Ya? Y estamos hablando de Perú, de Bolivia, en Ecuador, en Colombia. ¿Ya? Todavía hay muchos lugares donde no se ha logrado, digamos, tener el saneamiento de aguas y de alcantarillado que hay en Chile. ¿Ya? Y eso en el fondo influye en el tipo de enfermedades que estos países pueden tener. Ecuador es de los que tienen más en el año 2012. Chile prácticamente es menos del 2% de nutridos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que Ecuador, Bolivia, Perú son países que todavía tienen índices altos de nutrición. ¿Qué ha pasado en Chile? Del año 1950 al 2014 han habido muchos cambios, y de esos cambios, con el tema de nutrición, digamos, hay indicadores económicos que nos cambiaron muchísimo. El ingreso per cápita, que en el año 50 era de $400 por persona, hoy en día, en el 2014, se hablaba de 22.971 dólares, como algo anual. ¿Ya? Las exportaciones de 500 millones de dólares subieron a 83.000 millones de dólares. En salud, la mortalidad infantil, que era de 180 por 1.000 nacidos vivos, bajó a 7 por 1.000 nacidos vivos. El porcentaje de bajo peso al nacer con menos de 2.500 kilogramos, en el año 50 era de un 23% y bajó a un 2%. La expectativa de vida, que en el año 50 era de 38 años, que corrió el cuadro por si acaso, subió a 80 años. Y el porcentaje de niños desnutridos de 0 a 5 años en 1950 era un 63% de los niños. Y en el año 2014 era un 0,2%. ¿Ya? ¿Qué otra cosa cambió para que todos estos indicadores fueran tan buenos? La educación de adultos, el analfabetismo de un 23% bajó un 0,1%. ¿Ya? El promedio de años de escolaridad, que en el año 1950 era de 2 años, subió a 14 años. La educación primaria completa no la alcanzaba más de un 35% de la población. Hoy en día, alrededor del 99%. ¿Ya? Educación secundaria completa, un 12%, hoy en día un 74%. Y la admisión a universidades en aquellos tiempos era un 2%, hoy en día hay más del 50% que tiene acceso de ingreso a nivel superior. Esos cambios se tradujeron en que nuestras tasas de desnutrición disminuyeran a ser menores al 1%, que es la línea roja, ¿ya? Y que en el fondo el estado nutricional fuera mejorando y hoy en día tenemos más niños. Esta es una tabla que grafica cómo fue cambiando del 60 con un 37% de niños obesos, o sea, desnutridos, perdón, al año 2000 con un 2,9%, de los cuales 0,1% eran graves y antes un 1,8% eran graves. Entonces, en Chile sí la desnutrición fue un gran problema y en los años 50 implicaba una alta tasa de mortalidad infantil y que eso estaba asociado a que faltaban alimentos, había dificultades para acceder a la alimentación y la pobreza extrema de la población, que estaba asociada, entre otras cosas, con las migraciones del campo a la ciudad,
¿ya? Y baja todavía de los padres, eran algo que había que tratar de intervenir. ¿Qué es lo que se hizo en Chile? ¿Ya? Se creó el Servicio de Salud en el año 1952, ¿ya? Y esto permitió la implementación de programas de control de salud, vacunación y distribución de alimentación complementaria, partiendo por lo que se inició como la gota de leche, que era una institución sin fines de lucro que la entregó a leche antes de la creación del ministerio a muchos niños pobres, o sea, les entregaban el litro de leche, ¿ya? Y posteriormente, digamos, eso pasó a ser parte de lo que el Servicio de Salud empezó a hacer, entregar leche. Fomentó y recuperó también la cifra de lactancia materna y eso también permitió disminuir la desnutrición infantil, por lo menos los primeros 6 meses de vida según la lactancia. Y en el año 70, en la década de los 70, se creó una institución que era sin fines de lucro, que es la Corporación de Nutrición Infantil CONIN, ¿ya? Que fue ideada por un médico, el doctor Fernando Mongever, que también fundó el Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos INTA, ¿ya? Y permitió la implementación de centros cerrados a lo largo del país que manejaban y trataban a los niños desnutridos que necesitaban hospitalización, dándoles los alimentos, recuperando su desnutrición para entregarlos después con educación a las familias, ¿ya? Después de 20 años de trabajo, ¿ya? Desde la creación del CONID y que empezaron a funcionar estos centros, ¿ya? Se logró disminuir la desnutrición de los niveles que estaban en los años 50 a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día existen 6 centros CONID, pero estos centros CONID están para el estudio, el manejo y el tratamiento de niños que son desnutridos, pero que son desnutridos a enfermedades que en el fondo generan y para el estudio de esas desnutriciones que son secundarias. La suplementación localizada, digamos, en el programa de alimentación complementaria, ¿ya? Trató de mejorar estas diferencias y lo logró, ¿ya? Porque los niños, por ejemplo, con desnutrición se les entregaba el doble de leche y se les entregaba además arroz, ¿ya? Para que en el fondo hubiera un aporte calórico mayor, ¿ya? Después todo esto fue mejorando con los programas de alimentación en los colegios, en los jardines infantiles, ¿ya? Y que se amplió, digamos, el cuidado de los niños a lactantes también, que antes no era posible, ¿ya? Por lo tanto, en Chile, la desnutrición hoy en día no es un problema de salud pública, porque tiene cifras inferiores al 1% menores de 6 años. Personalmente, quienes tienen desnutrición son grupos de extremada marginalidad y pacientes que tienen patologías que van a interferir en el desarrollo del niño. Y hay carencias específicas como hierro y zinc, las que podían repercutir, digamos, en el crecimiento y desarrollo y que fueron incorporadas ya a la leche que entró al Estado, a la purita, hace hartos años atrás, se le agregó zinc, hierro y cobre para cubrir esos requerimientos que pudiesen estar en déficit y con esto, digamos, mejorar el desarrollo cognitivo en la edad preescolar y escolar. Ahora, desde el punto de vista de lo que nos ha pasado hoy en día, nuestra preocupación mayor está hoy en día en el paciente que tiene morbilidad aguda y que se desnutre en forma aguda, y en los pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas y en los cuales uno va a ver pacientes desnutridos, ¿ya? Y que aquellos que, digamos, puedan requerir algún apoyo nutricional distinto, ¿ya? ¿Quiénes son los de mayor riesgo? Los pacientes VIH, pediátricos son un poco menos mal, oncológicos, los quemados, los quirúrgicos y los que tienen enfermedades críticas y patologías crónicas como los niños con parálisis cerebral, genopatías y otras cardiopatías congénitas complejas que hoy en día sobreviven y que en el fondo el tema nutricional es difícil de manejar. Ahora, en estos grupos, si uno logra establecer buenos planes de nutrición adecuadas para cada individuo, ya vamos a favorecer que su patología evolucione de mejor forma y además tengamos, digamos, niños que van a tener un mejor desarrollo neurológico. ¿Ya? Consecuencias de la desnutrición.
fundamentalmente la frenación de la curva ponderal inicialmente, pero luego repercute en el crecimiento de la talla, y la talla muchas veces no se logra recuperar cuando el niño ya está recuperado de nutrición, ¿ya? Ahora, si esto uno lo hace oportunamente, el niño no va a tener ninguna connotación de que haya sufrido algún trastorno nutricional en la vida, pero si la talla no la recuperamos completa, a veces en el fondo, porque llegamos tarde, ese niño va a quedar con una talla más baja que lo que genéticamente está, o su potencial, digamos, definido, ¿ya? Ahora, el problema mayor es la nutrición en los menores de 2 años, sobre todo los menores de 1 año, porque son los que pueden tener un compromiso neurológico grave, y eso va a tener las alteraciones que en el fondo a veces se van a manifestar solo con dificultades para aprender, ¿ya? Lo que va a llevar, digamos, a un individuo que su desarrollo, digamos, como adulto no va a ser tan integral. Cuando un niño tiene desnutrición, ya se van a consumir las reservas, y las reservas van a estar a nivel de músculo y grasa, y esto a la larga va a comprometer el crecimiento, que se va a detener, y esto también va a alterar la inmunidad, sobre todo la celular, y esos niños van a tener un mayor riesgo de infección, ¿ya? Por lo tanto, por eso que es más frecuente que el niño con desnutrición tenga más riesgo de infección grave y de morir por la infección. Del punto de vista de la clasificación, uno los va a clasificar de acuerdo a ideología, en que son primarias, secundarias o mixtas. Las primarias son aquellas en que la desnutrición se produce por falta de aporte, una baja ingesta. La secundaria es cuando hay alteraciones en la absorción o metabolización de los nutrientes, y las mixtas cuando combinan ambos tipos. Desde el punto de vista clínico, se clasifican en malasmáticas o marasmos, cuando son por deficiencias calóricas proteicas, y cuando son por deficiencias proteicas se llaman edematosas o cuachorros. El cuachorro. La duración puede ser aguda o crónica, y la intensidad van a ser graves aquellas que el peso edad en los menores de 1 año, o el peso talla en los menores de 5 años, o el IMC edad en los mayores de 5 años, sea inferior a 3 días semestre. Moderada cuando está entre -2 y -3, y la leve cuando el riesgo de nutrición está inferior a, está entre el -1 y el -2. ¿Profe? ¿Cuál es el limitante agudo de crónica? No está como tan definido, pero en el fondo el crónico requiere por lo menos una solución. Agudo, por ejemplo, se hace una apendicitis y está una semana sin alimentación, va a tener una nutrición aguda, pues eso rápidamente recuperará. Desnutrición calórico-proteica. Esta desnutrición, el déficit básico de energía, porque falta aporte calórico, ¿ya? Y secundariamente se van a utilizar proteínas, como son las del músculo, como fuente energética, y en su grado de extremo se llama marasmo, caquexia, ¿ya? Y no se asocia a edema porque en el fondo no tienen la falta de proteínas que tiene la desnutrición proteica, ¿ya? Entonces, el niño se ve como emaciado, se ve la piel de viejito, arrugado, ¿ya? Tiene una deficiente capacidad de concentración renal, hay problemas en la homeostasis hidroeléctrica y ácido base, y eso en el fondo hace que este niño, cuando se enferma con, por ejemplo, rotavirus u otro agente infeccioso, ¿ya? Se produzca diarrea y vómitos, se deshidrate en forma severa, y se vea de una apariencia mucho peor, ¿ya? Acá disminuyen los pliegues, la masa muscular, el tejido adiposo, y la piel se ve seca, se ve plegadiza, ¿ya? Y son niños súper irritables, son llorones, ¿ya? Esto generalmente está asociado a ninguna alteración desde el punto de vista nutricional en los exámenes. Por ejemplo, uno hace un hemograma y el niño no tiene anemia, ¿ya? Pero cuando estos niños se empiezan a recuperar de la desnutrición, empiezan a aparecer estas deficiencias. ¿Por qué? Porque el organismo se va acomodando a lo que tiene, ¿ya? Entonces, en el fondo, no se logran pesquisar las alteraciones bioquímicas, nutricionales que pueda tener el niño, como las vamos a ver en la otra forma de nutrición. Esta desnutrición generalmente
generalmente, cuando es grave, durante los 2 primeros años de vida va a alterar el desarrollo neurológico, pero además del desarrollo neurológico alterado por la desnutrición, también incluyen los aspectos de derivación sociocultural, la falta de estimulación, y eso también tiene un impacto en el desarrollo de estos niños. ¿Ya? Están adaptados a que les falte comida, por lo tanto no son niños hambrientos. ¿Ya? Entonces por eso cuesta mucho más recuperarlo. ¿Ya? Y estos niños por lo mismo tienen niveles aumentados de cortisol, disminuye la producción de insulina, por lo tanto no sienten hambre y tienen una síntesis de proteína deficiente por el hígado a partir de reservas musculares, hasta que en el fondo ocurre un evento como una infección en el cual esto se va a descompensar y el paciente en el fondo va a tener que ser hospitalizado y se va a malograr. Esta evolución crónica habitualmente en estos pacientes se ve en los niños que tienen un destete temprano con un adecuado aporte de la nutrición, después digamos de que se les suprime la lactancia materna. ¿Ya? Y es mucho de lo que uno ve habitualmente en países africanos, donde las mamás te dan lactancia hasta que ya no tienen y después no hay alimentos suficientes como para darle un cantidad de todo. La proteica. Esta generalmente se produce en mayores de 1 año por destete tardío, por la baja ingesta de proteínas, porque muchas veces estos niños son los que no se comen la comida. ¿Ya? Toman leche, la mamá es feliz porque toma pura leche y come algunas cosas de la comida, pero por ejemplo no se come la carne. ¿Ya? Se caracteriza por edema, infiltración grasa del hígado, lesiones cutáneas, hipoproteinemia. Aquí vamos a tener alteraciones nutricionales evidentes en los exámenes, anemia, hipovitaminosis y compromiso de la mucosa intestinal. Esto también se puede ver secundario, por ejemplo, a un síndrome de malabsorción, ¿ya? En la enfermedad celíaca, cuando parte en la primera infancia. ¿Ya? Esta desnutrición ya se produce en cortoplazo, semanas, desde a estas dietas carentes de proteínas, que están pobres en lípidos y en calorías y que generalmente están compuestas solo de hidrato de carbono. El ejemplo más frecuente de esto es un niño que se enferma y está muchos días con suero. ¿Ya? Uno le pone puro glucosalino, el niño en 1 semana va a empezar a desnutrir. Entonces, a veces cuando hay, por eso en realidad nosotros en pediatría, por eso que llegan a la UCI, llegan porque muchos van a requerir parenteral precozmente para evitar desnutrición, cuando uno sabe que no van a poder ser alimentados. Hay aportes restringidos en un paciente que está hipercatabólico, mala absorción intestinal, ya sea por diarrea prolongada o enfermedad celíaca, son los ejemplos, infecciones severas en pacientes que tienen una desnutrición calórico-proteica previa y en pacientes críticos con una reacción inflamatoria sistémica, ¿ya? Y en el ayuno mayor a 7 días con el suero glucosado en el paciente postquirúrgico. Entonces son niños que se ven con el abdomen abultado, ¿ya? Tienen una carita como de una quiera, no se ven desnutridos, están edematosos, ¿ya? Están apáticos, el cabello quebradizo, pueden tener algunas lesiones en la piel y generalmente en este tipo de nutrición la dermatosis va bien descamativa porque es por falta de nutrientes como el zinc, por ejemplo, puede haber hepatomegalia, ¿ya? Y también van a haber alteraciones inmunológicas. El diagnóstico en el menor de 2 años, que no fue un niño de pretérmino, que puede tener una talla normalmente baja por alguna otra razón genética, el peso de edad va a reflejar mejor este estado nutricional. El deterioro ponderal determina precozmente la reducción de la velocidad de crecimiento y la talla, y el parámetro peso-talla, en este caso, no se compromete hasta que no haya una otra situación, digamos, que genere una desnutrición aguda sobre esta cuestión. En el preescolar y escolar tienen mayor evaluación, digamos, nutricional para talla-edad y peso-talla. Y en general el peso-talla es el que más se altera cuando hay procesos agudos, ¿ya? Por falta de aporte de nutrientes. Y el compromiso talla-edad es mayor cuando las alteraciones nutricionales son crónicas, ¿ya?
acá es importante evaluar la curva también de crecimiento y velocidad de incremento, viendo los parámetros en el tiempo para ver en qué momento hay una detención en el crecimiento. Y los valores antropométricos se pueden expresar como el porcentaje que hay con respecto al valor ideal. ¿Ya? En general, lo que está menos de 2 desviaciones estándar es desnutrición, lo que está menos de 1 es desnutrición. Desde el punto de vista del laboratorio, es útil la alguna plasmática, que en el fondo es un indicador de compromiso de proteínas viscerales, ya sea porque faltan aportes, porque hay exceso de pérdida o alteración de la velocidad de síntesis. Cualquiera de estas tres situaciones nos va a dar una hipoalbuminemia. Por ejemplo, un paciente con síndrome necrótico pierde proteínas, ¿no es cierto? Y va a tener una hipoalbuminemia no porque le falte la producción o porque no haya recibido proteínas, sino que porque las está perdiendo. ¿Ya? En cambio, un paciente que tiene un compromiso hepático o una falla hepática no va a producir albúmina y la hipoalbuminemia va a ser dada por esa situación. ¿Ya? Requiere un plazo entre 10 y 15 días para que se altere de forma significativa en relación a su vida media. Para esto, la prealbumina, que tiene una vida media mucho más corta, es un indicador precoz de compromiso, digamos, nutricional. Y también se puede alterar por hemodilución o trastornos de la permeabilidad vascular. La prealbumina es un indicador sensible a los cambios agudos en el balance proteico, por lo tanto, lo que habitualmente se usa en los pacientes agudos que están hospitalizados y en los cuales uno quiere evitar que se desnutran, y para hacer el seguimiento de los pacientes que han presentado desnutrición por alguna patología. Otros exámenes también, en el fondo, que tienen que ver con la síntesis y aporte proteico. Uno puede evaluar el tejido plasmático, el tipo de proteína, y lo otro que se puede hacer es un balance nitrogenado. Bueno, obviamente en el perfil, los gases y los electrolitos son importantes para evaluar cuál es el estado metabólico. Hay que ver la función hepática y renal. En el hemograma, ver cómo está la saturación de fosforina, cómo está la ferritina. La ferritina es, la ferremia nos sirve para evaluar el déficit de hierro. La ferritina es una proteína que aumenta mucho en inflamación, ¿ya? Y que transporta fierro, que en el fondo está asociado a inflamación. También tenemos que, aparte de medir la ferremia, el ácido fólico y la vitamina B12, y evaluar si hay signos de infección. La albinuria en 24 horas y el nitrógeno ureico en 24 horas, que permiten evaluar el estado de hipermetabolismo y hacer el balance nitrogenado, que nos ayuda, cuando lo podemos hacer, a evaluar el aporte proteico versus, digamos, las pérdidas. Objetivo general del tratamiento es aportar nutrientes de a pocas cantidades para mejorar los signos de deficiencia, recuperar funciones metabólicas, mantener un crecimiento normal, permitir un crecimiento recuperador y proveer finalmente los depósitos corporales. ¿Ya? Cuando se hospitaliza, los niños con desnutrición severa primaria, hoy en día igual estamos en una situación de país que tenemos una población migrante, muchos no están en controles, muchos no tienen papeles, ¿ya? Y que de repente cuando llegan a hospitalizarse por alguna morbilidad, uno los pesquisa que están desnutridos. Presencia de edema, sospecha de tirotoxerosepsis, comorbilidad, que condiciones de severidad como diarrea, vómitos, mala tolerancia oral y aspectos sociales. Medidas generales, nosotros tenemos que ver los cuidados de la educación del niño enfermo, el control del crecimiento, el desarrollo del niño. Tenemos actividades de prevención como fueron las vacunas, la manipulación de alimentos, los cuidados generales. Hay que fomentar la lactancia materna, control del embarazo y controlar los ambientes socioeconómicos nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a prevenir la desnutrición. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos un niño desnutrido severo, hay que considerar varias cosas para poder recuperar ese niño, por eso que el proceso va a ser lento. ¿En quienes nosotros hemos visto esta situación? Por ejemplo, son niñas que hemos recibido con anorexia nerviosa y que llegan en estado de desnutrición severo, ¿ya? Que la alimentación va a costar, ¿ya? Y que en el fondo vamos a tener que, digamos, evaluar estas condiciones, porque si nosotros nos apuramos mucho podemos condicionar alguna complicación, ¿ya? Cuando un niño está desnutrido de forma crónica, empieza con este cambio adaptativo
ya su gasto cardíaco va a estar disminuido, va a haber una atrofia del miocardio, va a haber una presión arterial más baja, con una perfusión renal disminuida y va a haber anemia. Por lo tanto, los fluidos por vía endovenosa tienen que ser muy controlados, ¿ya? Y hay que evitar inicialmente dar suplementos con fierro, ¿ya? Porque la creatinina está baja y hay un mayor riesgo de infección. Por lo tanto, el fierro no se recupera al inicio cuando uno pesquisa al niño, y cuando uno tiene que administrar fluido endovenoso tienen que ser en mucho menos volumen que lo que habitualmente se usa, o sea, no más del 50% que le corresponde al niño. Ya, habitualmente, para realimentar nosotros consideramos mejor partir a través de sonda, si es posible, para evitar y en el fondo el gasto cardíaco, al tratar de expandir mucho el volumen, no pueda producir algún problema. A nivel gastrointestinal hay una reducción de la producción de ácido gástrico, es una mucosa más atrófica, con disminución de la motilidad intestinal, atrofia de la mucosa del intestino delgado, disminución de la secreción de las enzimas digestivas y disminución de la absorción de nutrientes y volumen. Por lo tanto, la alimentación tiene que ser en pequeñas cantidades y más frecuente. Este régimen tiene que ser hipercalórico, hiperproteico, pero va a tener que estar más concentrado, ¿ya? Se tracciona en pequeños volúmenes, puede ser cada 3 horas, 7 u 8 veces, ¿ya? Y el volumen inyectivo cardíaco está disminuido, por lo tanto hay que tener cuidado y vigilar la insuficiencia cardíaca. Y cuando uno calcula el requerimiento, uno habitualmente parte con un 80% del requerimiento y tiene que llegar a aumentar hasta 2 veces ese aporte que el niño requiere, pero eso se hace a través de la primera semana. Uno no parte con el aporte, digamos, aumentado el primer día. O sea, se parte con menos, de hecho, y después se va a aumentar, ¿ya? Y se suplementan los minerales, los elementos y vitaminas, ¿ya? Vamos a ver después en un cuadrito cómo se hace esa suplementación. Los desnutridos graves habitualmente llegan, por ejemplo, por un estado infeccioso. Entonces puede llegar con una gastroenteritis, deshidratado. Entonces, lo primero que se va a hacer es estabilización. Y se va a corregir la hipoglicemia si está presente, se va a tratar la hipotermia si está presente, y la deshidratación con los trastornos hidroelectrolíticos que pueden estar presentes, digamos, al inicio. Y si el paciente tiene una infección bacteriana, los antibióticos que corresponden, ¿ya? Entonces, la primera parte va a ser prevenir hipoglicemia, hipotermia y corregir la deshidratación y los trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Tratar de iniciar por vía enteral la alimentación precozmente, o sea, 48 horas después de que el paciente fue hospitalizado y ya se está estabilizando, ¿ya? Tratar la infección, ¿no es cierto?, y corregir estas carencias de los micronutrientes al inicio, y el hierro después de los 7 días. Antes de los 7 días no se puede ir. Y al mismo tiempo, obviamente, ir estimulando a este niño desde el punto de vista sensorial y neurológico. El sistema inmune también está alterado, ¿ya? Vamos a tener atrofia de los linfocitos que están, digamos, a nivel de los ganglios, del timo y de las amígdalas. Hay una respuesta inmune celular disminuida, hay una disminución de la secreción de IgA hacia la mucosa, por lo tanto la IgA secretoria está disminuida. Hay disminución de los componentes del sistema de complemento, que también son proteínas, disfunción de fagocitos, y hay ausencia de, muchas veces hay disminución, o sea, no hay hiperleucocitosis, que es lo que uno espera en una infección, sino que la respuesta a infección es muy baja y muchas veces los leucocitos están normales o bajos, a pesar de la infección, y muchas veces tampoco hacen fiebre y hacen hipotermia. Entonces, si tenemos hiperglicemia o hipotermia, tenemos que pensar que ese niño tiene una infección grave. Desde el punto de vista endocrinológico, los niveles de insulina están disminuidos, hay intolerancia a la glucosa, la hormona de crecimiento está aumentada, el factor de crecimiento de insulina está disminuido y los niveles de cortisol están elevados, ¿ya? Por lo tanto, hay que pensarlo y evaluarlo. La termorregulación está alterada, el metabolismo basal está disminuido un 7%, tienen poco gasto energético y hay disfunción de los sistemas para generar y perder calor. Entonces, se
restringir el sodio de la dieta y la administración de potasio. Hay que tener cuidado porque la bomba tampoco está funcionando bien, por lo tanto el potasio y magnesio intracelular tiene que estar bajo y va a estar más alto en la circulación, y si uno aporta, le va a costar entrar a la célula por esta disfunción de la bomba, y eso va a favorecer en el fondo que pueda haber alguna complicación cardíaca. Ahora, en estos niños es súper difícil diferenciar la deshidratación de la desnutrición, porque son niños que están tan arrugaditos que uno piensa que están deshidratados y puede ser solo por la desnutrición, ¿ya? Por la atrofia de la piel, de la grasa subcutánea, también hay atrofia de las glándulas salivales, lagrimales, por lo tanto también secretan menos lágrimas, y los músculos respiratorios rápidamente se agotan porque también están disminuidos, porque se ha consumido, digamos, mucho de la masa muscular. Entonces los pasos, los primeros 2 días es la estabilización y control de la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación y los electrolitos y tratamiento de la infección. Después del 3º al 7º día vamos a incluir micronutrientes sin hierro, y después del 7º día con hierro. La alimentación lo antes posible por vía enteral y respetando estos volúmenes que van a ser pequeños pero más frecuentes, ¿ya? Y recuperación del crecimiento va a empezar a aparecer después de la 2ª, 3ª semana, y hay que prepararlo después de la 2ª, 3ª semana, digamos, en la fase de rehabilitación para su alta. Por eso que cuando se hospitalizaban con estos niños antiguamente, se hospitalizaban y estaban aproximadamente 3 meses hospitalizados, porque todo esto era lento hasta poder entregarlo de tal manera que no volvieran a hospitalizarse por la misma cosa, cuando quedaban en coma. Fórmulas, ¿ya? La fórmula inicial en la primera fase tiene que tener mínimo 80 kilocalorías por kilo al día, pero no más de 100. Entonces, en el fondo, se preparan fórmulas calculando este aporte calórico, ¿ya? De acuerdo al peso, ¿ya? Y después de la semana, digamos, uno va a ir aumentando el aporte hasta 130 ml por kilo al día, y vamos aumentando el aporte en cantidad por toma y vamos disminuyendo la frecuencia a medida que el niño ya se puede empezar a alimentar y se pueden introducir las comidas. Esto es un ejemplo de fórmulas, digamos, en el fondo, que el aporte energético, la cantidad de proteína, ¿ya? Que tiene que ser no tan alto, más o menos como las fórmulas que uno usa para los niños cuando están recién nacidos, ¿ya? Con aporte de zinc, de cobre, de un 5% de proteínas al inicio, después aumenta un 12%, ¿ya? Y una molaridad que es un poquito más alta que la del plasma, y esta molaridad un poquito más alta porque ya tiene más proteína y más grasa, ¿ya? Eso obviamente los nutriólogos con los nutricionistas evalúan cuál es la mejor fórmula a preparar de las que hay. Habitualmente uno hoy en día en los niños menores de 1 año usa fórmulas poliméricas como el Peyachur, y en los niños menores de 1 año usa las fórmulas de leche que se pueden, para poder aportar más calorías, más concentradas, lo que se hace es fortificar, ¿ya? Con maltodextrina y con MST, que es aceite. A nivel del programa ministerial, hay un programa de déficit nutricional, ¿ya? En que cuando se detecta un riesgo de nutrición o desnutrición, se incorpora este subprograma, ¿ya? En que la primera consulta lo ve nutricionista y médico y se hace un diagnóstico integrado, y después se va haciendo una evaluación periódica en la primera, segunda, cuarta semana, que habitualmente lo hace la enfermera, y el médico lo va viendo mensual, ¿ya? O sea, la nutricionista con la enfermera, ¿ya? Y se evalúa si hay alguna enfermedad que pueda estar relacionada con este riesgo o con esta desnutrición. Cuando los pacientes no mejoran o se piensa que pueden tener alguna otra causa, se envía el caso a la evaluación del Comité Nutricional y Coordinación de Redes, del consultorio o de la atención primaria que corresponda, y estos casos son derivados al médico nutriólogo o al endocrinólogo o a quien corresponde en el hospital, ¿ya? Los niños que tienen desnutrición leve o riesgo de desnutrición, que están con lactancia materna exclusiva, no son vistos por el
Si el paciente tiene nutrición severa, se dirige inmediatamente al hospital. ¿Ya? Y ese es el algoritmo que hay para la atención primaria con respecto al control de salud y a los controles que se van haciendo en cada caso. ¿Ya? Y para los niños con desnutrición. Que los que van a ir directamente a la consulta, digamos, hospitalaria son aquellos que tienen alguna causa secundaria o que no van mejorando en el proceso inicial, digamos, de las evaluaciones con la intervención. Entonces, esto es para que mañana tengamos niños sanos, felices, que sean capaces de tener actividad física, que coman verduritas, frutitas, ¿ya? Y que prefieran la manzana a la